Bueno, a mí siempre, bueno, los que ya habéis estado a veces conmigo en otras ocasiones, sabéis que me gusta comenzar las sesiones siempre como narrando una historia, porque suele decirse, bueno, yo se lo escuché de la cortina, suele decirse que si uno narra una historia, la gente presta más atención, ¿no? No sé, hay alguna especie ahí de que se pone uno en primera persona y tal. Entonces, bueno, la primera historia que les quiero contar es, como saben, esto es un curso que se llama, un seminario que se llama La revancha de Aristóteles, que por cierto aquí lo tenemos, entre signos de interrogación, ¿no? Hay una revancha de Aristóteles, ¿no? Y un poco preguntarnos filosóficamente o metafísicamente los fundamentos, pues eso, metafísicos de las ciencias físicas y en concreto el problema de la materia, ¿no? Por lo tanto, tenemos más o menos hoy la primera sesión, pues que justificar la existencia de un seminario como este y justificar también, justificar al principio un poco el que existe un seminario como este y su título, ¿no? Así que la orden del día de hoy pues era un poco hablar de lo que yo he llamado por ahí el principio metafísico de responsabilidad física y si nos diera tiempo pues bueno luego continuar con el comentario a los textos que vamos a ir leyendo en esta ocasión, ¿no? Bueno, pues la revancha de Aristóteles y un poco pensar la física, en este caso las ciencias físicas, las ciencias de la naturaleza en general respecto de, o desde la metafísica. Bueno, pues hace mucho tiempo, cuando yo era joven, que ahora no lo soy tanto, en mis espacios libres de mi licenciatura, de mi carrera, cuando yo tenía que estudiar filosofía, tenía espacios libres muy largos, entonces me iba a la facultad de física, a la facultad de ciencias y me metía a las clases de física a estudiar y tal, hice buenos amigos y tenía mucha plática con ellos. Bueno, cuando sabían que yo estudiaba filosofía y tal, no es que la relación cambiara, pero por lo menos la actitud sí cambiaba, ¿no? Ya era un poco escéptica, era como, ¿y este qué hace aquí? ¿Y este intruso? ¿No? Un seguidor de Aristóteles. Por eso quiero contarles esto, porque Aristóteles tenía muy mala fama, yo creo que a veces todavía la tiene, por lo menos por entonces en la Facultad de Ciencias, ¿no? Aristóteles era como esa especie bueno, un viejito griego que dijo algunas cosas como que los varones tienen más dientes que las hembras, o que las mujeres, ¿no? Que no sé, que las cosas pesadas caen más rápido que las ligeras, y esa clase de cosas, o que había generación espontánea, ¿no? La vida, si uno deja en el agua un charco de agua, pues de pronto empiezan a salir bichitos, entonces claro, han surgido espontáneamente. Pues era una especie como de tontito que no sabía mucho, en cambio ahora, pues bueno, sabemos que no hay generación espontánea, que los bichitos que salen en el agua, pues es porque tienen contacto con el aire y tal, entonces no surgen así espontáneamente. Sabemos que la cantidad de dientes entre hombres y mujeres pues regularmente es la misma, que los cuerpos pesados no caen más rápido que los otros, etc. Entonces había una cierta reticencia a Aristóteles y a la filosofía en general. Eso les contaba que en la Facultad de Ciencias pues era un poco mal visto Aristóteles, y no solo Aristóteles, sino, digámoslo así, los aristotélicos, es decir, los filósofos, ¿no? Los filósofos éramos mal vistos por entonces. Yo no sé cómo esté ahora la cosa, pero yo creo que no está del todo diferente, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión cuando estaba con unos amigos, una amiga en particular, pues tenía un examen ella de termodinámica y yo le pregunté pues qué le iban a preguntar. Naturalmente yo esperaba que me dijese cuestiones pues relativas a ecuaciones y a cosas pues relacionadas con la presión, con el volumen, con la temperatura, etcétera. Y me recuerdo que me contestó de muy mala gana, viéndome y diciéndome, ¿cómo que qué me van a preguntar? ¿Qué pienso de la termodinámica? ¿No? Es decir, para ella, pues claro, como yo era filósofo, ella asumía que yo estaba esperando a que en sus exámenes fueran como los nuestros en su mente. ¿De qué piensa usted de lo que se le antoje? ¿No? ¿Qué piensa usted de la termodinámica? Cuénteme aquí y en eso lo voy a evaluar. Entonces, bueno, esa especie como de reticencia, recelo, a la filosofía y a Aristóteles se veía mucho por entonces en la Facultad de Ciencias. Eso no obstó para que yo de todas formas siguiera yendo y aprendiera, pues no sé si mucho, pero por lo menos hiciera el intento. Bueno, pero es que pues sí, esa, insisto, reticencia que se tiene frente a Aristóteles es precisamente la que nos puede abrir hoy la cancha para preguntarnos si es menester darle una revancha al señor Aristóteles en el ámbito de las ciencias, por lo menos pensándolas filosóficamente, ¿no?
¿De dónde viene? Veamos más a fondo, más que una anécdota, y empecemos ahora sí, más que una anécdota, veamos más a fondo de dónde viene esta, o dónde está implantada esta idea de que Aristóteles, bueno, quizá merezca otra oportunidad porque se le ha vilipendiado en algunos... bueno, el primero en hacerlo, y ustedes habrán podido verlo en el aula virtual por ahí, he puesto una caricatura de Aristóteles con Galileo, ¿no? Bueno, es que el primero, por lo menos el primero arquetípicamente, en dar una especie de recelo a, si no a Aristóteles, por lo menos sí a los aristotélicos, fue Galileo, ¿no? Como es sabido, Galileo, en sus diálogos sobre los dos máximos sistemas de la naturaleza, digámoslo así, el aristotélico y el galileano, o es decir, el tolemaico y el copernicano, pues él tiene, como ustedes ya saben, tiene tres personajes en sus diálogos, ¿no? En este en concreto, pues está Salviati, está, bueno, Sagredo y está Simplicio, ¿no? Sagredo es el que tiene la posición más neutral, que está ahí como que no sabe si sí o si no, etc. Pero los que realmente ejemplifican los dos máximos sistemas del mundo, pues son Salviati por un lado y Simplicio por el otro. Salviati, pues es un tipo inteligente, es un tipo astuto, muy bien informado, ¿no? Que hace experimentos, que prueba, que sabe matemáticas y tal, y que representa, naturalmente, la posición de Copérnico, ¿no? Es decir, representa a Galileo, Salviati, ¿no? Bueno, Salviati es un apellido de napolitano, si mal no recuerdo, florentino, creo, florentino, etcétera, que dicen que es por un amigo de Galileo, etcétera. Bueno, es probable, dejémoslo así, Salviati. Simplicio, por otra parte, el que representa la posición aristotélica, tolemaica, aristotélico-tolemaica, pues es un tipo, si bien no tonto, sí por lo menos, pues menos astuto, ¿no? Es menos sagaz, es un poco más torpe, y eso sí, mucho menos informado, ¿no? Entonces, se llama Simplicio, ¿no? Simplicio, bueno, hay quien dice, bueno, quizá porque mismo Galileo lo llegase a decir en alguna ocasión, qué sé yo, los biógrafos lo sabrán mejor, pero hay quien dice que Simplicio, pues se refiere a ese aristotélico del siglo IV o VI, si mal no recuerdo, ¿no? Que, bueno, era un aristotélico platónico, pero sobre todo aristotélico, que se dedicaba a comentar los textos de Aristóteles y tal, que era ¿cómo se llamaba? Simplicio de... Bueno, uno de estos nombres, aquí, Simplicio de Cilicia, ¿no? Simplicio de Cilicia del siglo VI. Bueno, en cualquier caso, tenemos representados en Simplicio al pensamiento aristotélico y en Salviati al pensamiento galileano en este caso. Me parece que no es arbitrario la selección de nombres, no son simplemente el amigo de Galileo y del aristotélico del siglo VI que nadie recuerda, que yo creo que ni Galileo, sino que están más bien puestos en función precisamente de aquella característica muy típica de Galileo que es la burla, es ser muy burlesco y muy propagandístico. Porque claro, Salviati, si uno le quita esa i que tiene ahí en medio, es Salvati. Y Salvati, como todos ustedes saben, pues es salvados en italiano, ¿no? Los salvados, claro. Salviati representa la posición galileana, la que sabe que los cuerpos no caen porque están más pesados, etc. Representa la salvación. Simplicio, sin embargo, pues alguien más torpe, alguien más burdo, pues da siempre soluciones más simplistas, ¿no? Más simples, es más simplón. Así que no me parece casual el que ya desde entonces, o sea, el que naturalmente, esa es una obra, una especie de acta de divorcio entre la física contemporánea, o perdón, la física moderna y Aristóteles, el mundo aristotélico, y en el cual, si bien no a Aristóteles, por lo menos sí a los aristotélicos, se les represente más o menos burlonamente con un nombre que a mi parecer está exquisitamente elegido como Simplicio, ¿no? el simplón respecto de la salvación. Ahora bien, naturalmente no se le ve a Aristóteles con esa reticencia, o se le ve a Aristóteles con esa reticencia, no solamente por esta cuestión, pues más bien caricaturesca de los nombres y tal, sino por razones más profundas, ¿no? La ciencia moderna empieza a sospechar más de Aristóteles por razones más profundas que por llamarle Simplicio a su representante, ¿no? Pues por ejemplo lo que ya decíamos, ¿no? Pues la ciencia moderna ve que los cuerpos pues ya no tienen algo así como movimientos naturales en función de su lugar natural, ¿no? Como ustedes saben, pues para la física aristotélica hay cuatro elementos, ¿no? Todos formados de materia prima, pero con determinadas formas, etc. Esos elementos, pues la Tierra, las cosas terrosas caen hacia la Tierra porque es su lugar natural, que está abajo, pero las de fuego o aire, su lugar natural está arriba. Entonces, pues ya no se cree eso, ya no hay lugares naturales, ya no hay, ya el lugar natural además, o el estado natural más bien de las cosas ya no es el reposo, ¿no? Ahora, digámoslo así, lo más natural en las cosas es, si se quiere, el movimiento, o por lo menos un estado de inercia
que esto es lo que encuentra Galileo, ¿no? La inercia, en función de la cual pues las cosas pues o mantienen su movimiento rectilíneo uniforme o su posición sí, en reposo, siempre que no exista una, él no diría una fuerza, pero por lo menos que no exista algo que modifique su trayectoria. Entonces ya no hay lugares naturales, ya no hay, el reposo ya no es un movimiento natural, sino que es más bien, ocurre sino más bien, pues las cosas se mueven, digámoslo así, por sistemas inerciales, ¿no? Además es que los cuerpos pues ya no caen porque o más bien los cuerpos más pesados no caen más rápido que los menos pesados o los más ligeros, ¿no? Los más grávidos o los menos grávidos, sino que si hiciéramos una abstracción y no hubiera resistencia a la caída de los cuerpos, pues la caída de los cuerpos tendría una aceleración constante y por tanto el tiempo de caída sería el mismo, ¿no? Entonces, decía, pues a Aristóteles no se le ve ya con reticencia, no solo, no tanto por los nombres estos, sino por razones más bien de índole más profunda, ¿no? Hoy en día, ¿qué se dice de Aristóteles en el mundo de las ciencias? Pues se dicen varias cosas y yo no voy a hacer aquí más que citar un par de cosillas, porque bueno, hacer la primera sesión conviene ir citando cosas para que se vea que esto pues no es simplemente una cuestión que sale de los dientes para afuera, sino que hay posiciones al respecto. Por ejemplo, Carlo Rovelli, que ustedes muchos conocerán, que es un físico afamado sobre todo porque escribe libros para el gran público y tal, pero en algún libro que tiene por ahí, el de Anaximandro como el primer científico, pues en el prólogo o en la introducción apenas inicia, está diciendo que en el origen del pensamiento griego, pues hubo así como algo como dos vertientes, ¿no? Una vertiente más especulativa, mítica y tal, que sigue muy ligada al pensamiento religioso, y otra más de corte científico, ¿no? Una pues sí, eso, más científica. Entre ellas, pues, dice él, Anaximandro, ¿no? Un científico. Sin embargo, estos científicos, entre ellos Anaximandro, han sido subestimados, ¿no? Han sido subestimados, y dice él, incluido por Aristóteles, ¿no? El propio Aristóteles ha subestimado a Anaximandro porque todos estos, que Aristóteles llamaba los físicos, ¿no? Los naturalistas, pues eran relativamente mal vistos por entonces al no tener pues, los resultados que se pudiera esperar que tendrían que tener, ¿no? Entonces, eran relativamente mal vistos. Esta idea de los naturalistas es un poco peyorativo y recalca Carlo Rovelli, el propio Aristóteles así lo piensa, señalándoselo a Anaximandro. Entonces, ya ahí se ve, por ejemplo, una sospecha, aunque es cierto que Rovelli le tiene respeto a Aristóteles, sin embargo, ya hay una muestra ahí de una cierta reticencia al propio Aristóteles, ¿no? ¿Quién más? Bueno, James Ladyman, un profesor de la Universidad de Bristol actual, en el 2007 escribió un libro muy famoso de Everything, famoso en su medio, ¿no? Everything Must Go, en el que bueno, lo que está haciendo, pues Ladyman les decía, lo que está exponiendo en esa parte de ese texto es, pues un poco criticando estas metafísicas, pues que dicen que utilizan a la ciencia cuando no hacen, pues más que utilizar una especie de caricatura de la ciencia que no es la ciencia real efectiva. Y dice la siguiente frase, que es la primera cita de la noche, ¿no? Los metafísicos, dice Ladyman, seguramente saben que la física contemporánea es mucho más compleja y menos intuitiva que la física clásica, ¿no? Naturalmente, o incluso más compleja que esos mundos de juguete basados en las características de la física clásica, ¿no? Hoy la ciencia contemporánea es mucho más elaborada que eso. Dice Ladyman, sin embargo, la mayoría de estos metafísicos, que aún sabiéndolo, ¿no? Dice, la mayoría de ellos se resiste a la lección obvia de que es desamparado cualquier intento de aprender sobre la estructura profunda de la realidad a partir de experimentos mentales que impliquen una física domesticada, como la física clásica, ¿no? Y dice, y continúa, si realmente no importa que la física clásica sea falsa, porque en rigor es falsa, después podremos comentarlo, pero en rigor es falsa, ¿no? Si realmente no importa que la física clásica sea falsa, entonces también podríamos decir, dice Ladyman, podríamos hacer nuestra teorización metafísica sobre la base de la física aristotélica o cartesiana, pero entonces el absurdo sería evidente. Lo que Ladyman quiere mostrar es que, claro, si estos metafísicos saben ya que la física contemporánea es mucho más compleja que la física clásica y que por lo demás esa física clásica en rigor es falsa, bueno, ¿por qué siguen poniendo ejemplos? ¿Por qué siguen pensando su sistema metafísico desde esa física newtoniana y no desde la más elaborada? Dice, si aún sabiendo de eso lo siguen haciendo, bueno, bien podrían utilizar la física aristotélica, por ejemplo, ¿no?
Pero entonces el absurdo, el ridículo sería evidente. Entonces se va viendo cómo pues eso, Aristóteles, por lo menos físicamente hablando, ¿no? No es bien visto, si bien no Aristóteles, por lo menos si una idea confusa o difusa de él, no es bien visto en el ámbito de las ciencias, ¿no? Obviamente, lo que Aristóteles nos ha dicho, nos puede decir en el ámbito estrictamente físico, pues probablemente sea falso, podemos admitirlo sin ningún problema, ¿no? Ni qué decir tienen. Pero, y metafísicamente, esa es la pregunta, y metafísicamente, ¿podríamos desecharlo tan fácil como ha ocurrido físicamente, ¿no? La cosa no es sencilla, y por eso, precisamente porque no es sencilla, quizás, y solo quizás, sea menester o sea justo reconocerle a Aristóteles una revancha, ¿no? Concederle a Aristóteles una revancha, la revancha de Aristóteles, ¿no? Para saber si, bueno, si se dice con razón todavía lo que pues, ha dicho Ladyman, Rovelli, o lo que el propio Galileo, y lo que se dice en las facultades de ciencia, ¿no? Por lo menos en los pasillos. Ojo, que aquí revancha no es lo mismo que venganza, ¿no? Naturalmente el libro este que vamos a ver dice revenge en inglés, que podría traducirse tal cual por venganza o por revancha, pero en castellano podemos hacer la distinción entre una revancha y una venganza, porque quien hace una venganza es algo así como que el que ya está, el que ha sido derrotado y ahora viene, pues eso, a vengarse, viene a contraatacar, mientras que la revancha lo que quiere decir es más bien darle una oportunidad. Es decir, no viene él a de pronto a tomarnos por asalto, sino que nosotros le concedemos una oportunidad a ver si es cierto que tiene algo que decirnos todavía hoy. Ese es un poco lo que tenemos que hacer en este seminario. Pero uno puede pensar, bueno, eso de cara a Aristóteles en concreto, que bueno, puede estar, sí, pues más o menos, pues no muy bien visto en el ámbito de las ciencias, digamos, por obvias razones, ¿no? Entre comillas, obvias. Pero ¿qué ocurre en general en las relaciones entre la filosofía y la ciencia en general? Ya no solo entre la física contemporánea y Aristóteles en concreto, sino en las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Bueno, pues también podemos dar un par de citas para que veamos cómo va el panorama pues hoy en día, ¿no? En esas relaciones entre filosofía y ciencia. En el ámbito popular, ¿no? En el ámbito, pues sí, popular del gran público, etcétera, que es académicamente inofensivo, pero fácticamente muy peligroso, ¿no? Fácticamente muy peligroso, pues se dicen cosas, pues eso, ahora vamos a ver, muy peligrosas. Por ejemplo, Carl Sagan, que todos ustedes conocerán, por eso hablo a primer momento, como en este ámbito general del gran público. Carl Sagan dice lo siguiente, ¿no? Y se lo cito. Hace muchas décadas, en una cena, se pidió al físico Robert Wood que respondiera al brindis por la física y la metafísica. Y dice Sagan, por metafísica se entendía entonces algo así como la filosofía, o verdades que uno puede reconocer solo pensando en ellas. Primera pista de la forma de entender, por lo menos en el gran público científico, lo que es la filosofía. Eso que uno puede atender solo pensando, ¿vale? Solo pensando en ellas. Bueno, también podían haber incluido, continúa Sagan, también podrían haber incluido en el brindis por la pseudociencia, ¿no? Y dice, Wood respondió aproximadamente de esta guisa, 2 puntos. El físico tiene una idea. Cuanto más piensa en ella, más sentido le parece que tiene. Cuanto consulta la literatura científica, cuanto más lee, más prometedora le parece la idea. Y con esta preparación va al laboratorio y consigue un experimento para comprobarlo. El experimento es trabajoso. Se comprueban muchas posibilidades, se afina la precisión de la medición, se reducen los márgenes de error, deja que los casos sigan su curso, etc., ¿no? Se concentra solo en lo que le enseña el experimento. Al final de todo su trabajo, después de una minuciosa experimentación, se encuentra pues con que esa idea no tenía valor, ¿no? El experimento se la ha falseado, diría un popenano. Esa idea no tenía valor. Bueno, así el físico la descarta, libera su mente de la confusión del error y pasa a otra cosa. Y continúa, la diferencia entre física y metafísica, concluyó Wood mientras levantaba su vaso, no es que los practicantes de una sean más inteligentes que la otra. La diferencia es que la metafísica no tiene laboratorio, dice Sagan, o Wood en boca de Sagan, como se lo dice Sagan, ¿no? En fin, es decir, se tiene una idea de que la filosofía no prueba sus cosas, ¿no? Ya deja tu laboratorio, es la metáfora de que el científico, por lo menos, se atreve a tiene ideas, pero se atreve a ponerlas a prueba. Y si
digámoslo así, la realidad le dice que las deje de lado, las deja, dice Sagan, no tiene ningún problema, vaya, vete a saber si es cierto. Pero en cualquier caso, tiene la idea de que el científico no tiene ningún problema en abandonarla, mientras que el filósofo, bueno, tiene el problema de no tener un laboratorio, de no corroborar sus decires, y porque además, pues es algo así como metafísica, es esto de solo pensar, ¿no? Llegar a especie de verdades a las que se accede solo por reflexionar. Es lo que hoy se llama, pues, metafísicas a priori, ¿no? Metafísicas a priori, que también se les ha llamado armchair metaphysics, ¿no? Filosofía o metafísicas de sillón, o incluso fantasy metaphysics, ¿no? Es decir, estas filosofías que creen ser filosofías o metafísicas, simplemente estando en un sillón y, bueno, poniéndose a pensar, dedicándose solo al pensamiento. Bueno, pues eso es lo que dice Sagan contra la filosofía. Igualmente, en el amplio público, insisto, académicamente inofensivo, pero fácticamente muy peligroso, Stephen Hawking, no necesita presentación, dice algo, pues bueno, que todo el mundo ya conoce, y lo cito nuevamente, ¿no? Para traerlo a mente. Hawking dice, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde vino todo esto? ¿Necesitaba el universo un creador? Tradicionalmente estas son preguntas para la filosofía, pero la filosofía está muerta. Es la famosa frase, la filosofía está muerta. La filosofía no se ha mantenido al día con los desarrollos modernos de la ciencia, particularmente la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Nuevamente, bueno, pues se ve esta idea no solo deja tú la ciencia pues como la portadora de la verdad, sino una mala visión respecto de la propia filosofía. La filosofía ha muerto, la filosofía es comparable a una pseudociencia, o por lo menos no se dedica a corroborar lo que dicen. Es decir, por cierto, por dar el crédito, que estas dos frases, estas dos citas las he localizado gracias a mi alumno Javier Vargas, que creo que está por ahí, así que muchas gracias. Bueno, uno puede decir, bueno, pero eso pasa pues porque es el gran público, ¿no? Es al final, son decires que sirven para vender y tal, seguramente el mundo académico pues va por otros lugares. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces podríamos preguntar, ya no con las relaciones entre filosofía y ciencia en general, sino con la filosofía de la ciencia en concreto, ¿no? La filosofía de la ciencia, alguna relación, o sea, algo pues positivo podremos sacar respecto de la relación entre filosofía y ciencia de lo que hace la actual filosofía de la ciencia, tal cual, ¿no? Bueno, pues veamos, ¿no? Lawrence Krauss, el físico teórico del MIT, también muy afamado por estar diciendo siempre cosas contra la filosofía, ha dicho precisamente que la filosofía es a la ciencia lo mismo que ha sido últimamente la religión o la teología a la ciencia como tal, ¿no? Es decir, ni le da ni le quita, ¿no? Es algo que está ahí, que bueno, así como que tanto me ayuda como científico la religión o la teología, y dice él, pues bueno, pues nada, bueno, pues lo mismo hace la filosofía, ¿no? Lo ha dicho así tal cual, y se ha hecho famoso por esta clase de decires, aunque a veces se retracta porque unos filósofos pues lo critican, etcétera, pero siempre dice esta clase de cosas, ¿no? Francis Crick, que tampoco necesita presentación, ¿no? Premio Nobel, descubridor de la doble hélice, del ADN, etcétera. Bueno, dice que pues tiene más o menos una idea así, ¿no? Que dice que los científicos van primero a las cosas mismas, a la realidad, algo que los filósofos no conocen, porque los filósofos se quedan simplemente pues en vicisitudes nominales, ¿no? En querer definir qué es algo antes de ir a investigarlo, ¿no? Y les voy a citar una anécdota de Crick, ¿no? Que la cita un actual profesor de neurociencias. Dice, bueno, en los inicios de cualquier empresa científica es mejor seguir adelante y no empantanarse con distinciones semánticas. Distinciones semánticas, ahí está la idea que se tiene de filosofía. Se encarga solamente de distinciones semánticas, no es una cosa a priori, basta con solo reflexionar y ya está, ¿no? Y sigue continuando este profesor de neurociencias. Dice, pero seguir adelante es un concepto ajeno a los filósofos. A un filósofo que le exigía definir la conciencia antes de estudiarla científicamente, Francis Crick, el Nobel, le respondió una vez, y cita a Crick, mi querido amigo, nunca hubo un momento en los primeros años de la biología molecular en el que nos sentamos alrededor de una mesa con un grupo de filósofos diciendo, definamos primero lo que es la vida, ¿no? Simplemente salimos y descubrimos lo que era, una doble hélice, ¿no? Por lo menos que la anécdota es bonita, es interesante, ¿no? Y continúa, en las ciencias las definiciones a menudo siguen, en lugar de preceder,
a los avances conceptuales, ¿no? Ahí se tiene nuevamente esta idea que de la ciencia, perdón, sí, de la filosofía como algo que se hace desde un sillón y que no va y prueba las cosas que está diciendo, no se pone a prueba, quiere ser a priori, etcétera, ¿no? Bueno, Stephen Weinberg, otro premio Nobel por lo demás también, Nobel de Física, tiene un pequeño ensayito que se llama tal cual Against Philosophy, ¿no? Contra la filosofía. Y bueno, aunque ciertamente ahí contra las filosofías que está yendo son dos en concreto, primero el positivismo lógico y segundo el relativismo cultural, sí que es verdad que dice que no solamente la filosofía es algo así como inocua en el quehacer de las ciencias, como lo decía Krauss, sino que además es peligrosa, no es perjudicial. Dice que él como científico nunca necesitó de filosofía para hacer ciencia, para hacer su ciencia. Y lo que es más, sus posiciones filosóficas, que concretamente respecto de la realidad, y si conocemos la realidad y tal, dice, las adoptamos en general los científicos por la propia práctica científica. Y no por andar leyendo a filósofos, ¿no? O no por una enseñanza de los filósofos, ¿no? Sino por la propia práctica científica. Que por lo demás todo esto que voy citando así, narrando como esquirlas, pues por lo demás es cierto, ¿no? Entonces es un poco mostrar el estado de la cuestión, el statu questionis, ¿no? Pero es que además todo esto, para que se vea que no son simplemente decires, se puede cuantificar, no es solamente, bueno, lo que algunos dicen y tal, no, podemos hacer unas cuantificaciones más o menos medidas, más o menos robustas, de cómo se piensa o cuáles son las relaciones entre filosofía y ciencia, ¿no? Hace un par de años, bueno, concretamente, sí, sobre las relaciones entre filosofía y ciencia, concretamente en qué tendría de posiciones filosóficas los quehaceres científicos, ¿no? Eso se puede cuantificar. Como les digo, hace un par de años, los dos científicos, Bibi y Delsen, son de estos nombres medio extraños nórdicos, parece uno de ellos que no sé bien cómo pronunciar. Bueno, publicaron un artículo que se llama Scientific Realism in the Wild, ¿no? El realismo científico en lo salvaje. Y lo que hicieron básicamente fue hacer un estudio cuantitativo de qué creen los científicos ¿qué creen los científicos respecto del realismo científico? Es decir, respecto de, dicho muy grosso modo, respecto de si lo que ellos están diciendo con sus teorías, con sus proposiciones, dice algo o no de las cosas mismas, ¿no? Entonces, lo que encontraron fue lo siguiente, y lo cito el artículo de Bibi y Delsen. Dice, entre otras cosas, encontramos, que los científicos naturales, ¿no? Es decir, los físicos, los químicos y los biólogos, tienden a expresar puntos de vista más fuertemente realistas que los científicos sociales, ¿no? Después, si quieren, les puedo pasar este artículo, tienen un montón de gráficos y un montón de cánones para poder medir y tal, así que está muy bien hecho. Pero lo primero que encuentran es que los científicos naturales tienden a expresar los puntos de vista más fuertemente realistas que los sociales, ¿no? Que los científicos sociales, ¿no? Es decir, los naturales creen que lo que dicen es realidad, mientras que los sociales no se lo creen tanto. Dice, también encontraron que los estudiosos de historia y la filosofía de la ciencia, es decir, los filósofos, tienden a expresar puntos de vista más antirrealistas que los científicos naturales, ¿no? Es decir, los científicos naturales creen que conocen más la realidad, mientras que los filósofos creen que no, son más antirrealistas. En fin, se puede cuantificar la discrepancia y continúan estos señores, ¿no? Dice, aunque cada una de las mencionadas líneas del realismo científico que trabajan en el texto, en el artículo, ha sido discutida y debatida casi hasta la saciedad, dicen ellos, y esto hay que tomarlo muy en serio, aunque el realismo científico, los debates estos filosóficos se han discutido hasta la saciedad, por los filósofos naturalmente, no ha habido casi ninguna investigación empírica sobre cómo los propios científicos ven estos temas. Casi ninguna, si acaso esta y para de contar, ¿no? Esto es sorprendente, dicen ellos, ya que se puede decir que los científicos en activo están en una mejor posición epistémica con respecto a una serie de cuestiones en estos debates, ¿no? Por ejemplo, los científicos en activo parecerían estar en una mejor posición para evaluar los méritos epistémicos de las teorías que aceptan actualmente, ya que ellos tienen acceso a una mayor variedad de pruebas y son más conscientes de ellas que otros que podrían querer evaluar estas teorías, incluidos los filósofos de la ciencia. Claro,
Es decir, ellos de alguna forma tienen mejor acceso a las teorías científicas porque las conocen mejor, porque tienen acceso a las ecuaciones, las pueden entender. El filósofo de la ciencia no tanto, y sin embargo quiere evaluarlas. Y sin embargo, y no solo eso, sino que además el propio filósofo de la ciencia en este caso, ni siquiera toma en consideración lo que empíricamente están diciendo o creen de hecho los científicos respecto de su quehacer. Y sin embargo se ponen a evaluarlos y a organizarlos y a decir si son más o menos científicos, etc. Análogamente, continúan estos autores, los propios científicos están seguramente en mejor posición que los filósofos para decir si su aceptación de una teoría particular implica creer que la teoría es verdadera o no, ¿no? Naturalmente, eso lo están debatiendo los filósofos. Dice, cuando, hombre, los científicos algo pueden decirles, ¿no? Y aunque los científicos no son en absoluto jueces infalibles de estas cuestiones, sus opiniones deberían al menos tomarse en cuenta con la suficiente seriedad, y seriedad es una palabra clave, como para influir en estos debates. En efecto, los debates que se están teniendo entre filósofos respecto de la ciencia, muy pocas veces están bien informados respecto de lo que la propia ciencia dice, respecto de lo que los científicos como tales están haciendo, ¿no? Entonces es sorprendente, dicen ellos, y además no solamente lo dicen un poco como Stephen Weinberg o como Loren Krauss, que hablan desde la perspectiva más personal, sino que además han hecho un estudio estadísticamente no despreciable en el que pueden demostrar que esta posición es de hecho como acontece, ¿no? Que la filosofía está muy alejada de la ciencia. Es que, en efecto, tienen razón, por lo menos en algún sentido, ¿no? Hay mucho conceptismo en la filosofía, mucha comodidad, mucha armchair philosophy, mucha filosofía de sillón. Aunque eso no obsta para que de alguna forma todo esto, todas estas actitudes que estamos viendo, por lo menos desde los científicos a la filosofía, sea lo que el actual filósofo Massimo Pigliucci haya llamado el anti-philosophy complex, ¿no? El complejo antifilosofía. Dice él que es algo así como una especie, una variedad específica del complejo de Edipo, ¿no? Pues eso, como la filosofía sería la madre de todas las ciencias, pues los científicos quieren matar a la filosofía, y entonces Pigliucci dice, vaya usted a saber las represiones sexuales que tienen estos científicos para querer hacer eso, ¿no? Bueno, independientemente de la caricaturización que hace Pigliucci, sí es verdad que hay una especie de moda, o por lo menos de tendencia a declarar la muerte de la filosofía desde las ciencias, ¿no? Y lo que quiero mostraros aquí no es que ahora nos unamos todos contra los científicos. No se trata de pensar a la ciencia como nuestra enemiga, al contrario, lo que quiero mostrarles es, en efecto, la real separación que hay entre el mundo filosófico y el mundo científico, por lo menos en sus vertientes académicas, que en sus respectivos casos son serias, ¿no? En cada caso, ¿no? La filosofía quizá, la filosofía hoy en día muchas veces, digámoslo así, la mala filosofía es muy aséptica de ciencia, y esto es una cuestión que es real, ¿no? Que hay una sepsis de ciencia, como que se quieren los filósofos desinfectar de esto, y los científicos lo denuncian, lo están denunciando. Bueno, usted desinféctese, pero ahora nosotros poseemos la antorcha del conocimiento, pero ahora nosotros, yo para hacer ciencia no lo necesito usted, pero es que además yo soy más realista que usted, etc. En fin, sí que es verdad que si no desde la ciencia como tal, ¿no? Sí por lo menos desde una visión también más o menos difusa y confusa de lo que es la ciencia, se dice que la filosofía ha muerto. ¿Qué podemos decir sobre esta muerte de la filosofía? Quiero nuevamente otra cita, ustedes me perdonarán, el día de hoy hay varias citas precisamente para mostrar el estado de la cuestión. Mario Bunge, que tampoco es muy defensor de la filosofía, por lo menos tradicional, dice lo siguiente a propósito de la muerte de la filosofía, y se los leo, ¿no? Se ha convertido en una moda sostener que la filosofía no está enferma, sino acabada de una vez por todas. Esta visión se remonta a Comte, Auguste Comte, y a Wittgenstein, ¿no? Aquel, Auguste Comte, sostuvo que la ciencia suplanta la filosofía. Y Wittgenstein, que la filosofía es una enfermedad lingüística que debe tratarse mediante terapia lingüística. Sin embargo, la investigación científica incluye varios conceptos filosóficos, como los de ley y verdad, y principios como los de realidad y cognoscibilidad del mundo, que no examinan ninguna ciencia especial, dice Bunge. Y la filosofía lingüística, ¿no? Es decir, la filosofía analítica, filosofía lingüística, indiferente como es al conocimiento profundo, se abstiene de abordar problemas filosóficos importantes, dice Bunge.
como consecuencia de lo cual no ha propuesto ninguna teoría filosófica, es decir, ningún sistema hipotético deductivo, y es verdad, ¿no? Quien cree sinceramente que la filosofía está muerta, continúa, y en particular que él está acabado como filósofo, tiene el deber moral de callarse. Si en cambio uno no cree en la muerte de la filosofía, o cree que ésta está en baja forma pero que todavía puede salvarse, debe hacer algo para curarla. Y lo único bueno que puede hacerse de buena fe para contribuir a la recuperación de la filosofía es hacer filosofía seria e interesante. Nos duele aparecer esta palabrita, seriedad. La forma para hacer recuperar, o si declaras la muerte de la filosofía, listo, como filósofo, listo, apaga y vámonos, no haces más filosofía. Porque la estás declarando muerta. Si crees que todavía se puede salvar, la mejor forma no es andar diciendo que la filosofía está muerta, sino hacer filosofía de una vez por todas, seria e interesante. Y continúa Bunge. ¿A quién debemos creer? ¿Al sepulturero o al constructor? Es preferible el constructor porque existen incontables problemas filosóficos por resolver. Por consiguiente, el anuncio de la muerte de la filosofía ha sido prematuro. Es probable que existirá investigación filosófica mientras permanezcan problemas filosóficos sin resolver, y existirán estos problemas mientras haya personas que se interesen por los rasgos más generales de la realidad y de nuestro conocimiento y control de la misma. Escribir sobre la muerte de la filosofía es una señal de impotencia para abordar algunos de los muchos problemas filosóficos abiertos. Sin embargo, la supuesta muerte parece haberse convertido en una industria, ¿no? La industria de vender la muerte de la filosofía. Tela que hay de eso, ¿no? Ahora lo estábamos viendo. Todavía esto no implica que la filosofía goce de buena salud, ¿no? Para nada, nada más lejos de la realidad. La filosofía actual muestra serios síntomas de estancamiento e incluso de decadencia, ¿no? Es decir, lo que está demandando Bunge es precisamente que esta moda de declarar la muerte de la filosofía, pues es una especie de moda, y que si la dice el científico, bueno, será por moda, si lo dice el filósofo, mejor será callarse. Tendremos que, como filósofos, más bien, ciertamente, la filosofía está enferma, lo que hay que hacer es hacer filosofía seria e interesante, ¿no? Yo no sé en concreto si la filosofía de Bunge sea el mejor ejemplo de filosofía seria e interesante, ¿no? Pero en cualquier caso lo que dice no deja de ser verdad, ¿no? Esa es nuestra labor como filósofos hoy en día, hacer filosofía seria e interesante, dejarnos ya de hacer filosofías a priori, armchair metaphysics, filosofía lingüística, como le llama Bunge, es decir, dejar de hacer mero análisis descriptivo sin mojarnos con lo explicativo, ¿no? sin probar lo que queremos decir, etc. Y para ello, y para hacer esta filosofía seria e interesante, es menester tener nuestra filosofía científicamente bien informada. Científicamente bien informada. Hoy se habla mucho de esto, de philosophy well informed, ¿no? Scientifically well informed, ¿no? Científicamente bien informada. Esto es verdad. Es lo que yo he llamado el principio metafísico de responsabilidad física, que ahora es precisamente lo que estamos viendo. Estamos viendo pues el estado de la cuestión un poco de cómo es necesario un principio metafísico de responsabilidad física, que seamos responsables físicamente desde la metafísica. Un principio que no solo desde afuera de la filosofía se ve que no se respeta, ¿no? Estamos viendo a los científicos que han dicho eso, los científicos están diciendo los metafísicos no son físicamente responsables, ¿no? Pero es un principio que no solo desde afuera se ve que no se respeta, sino es que incluso desde adentro, en muchas ocasiones, es evidente que no se respeta, es muy evidente. Si al inicio de esta sesión yo les contaba un poco mi experiencia en la Facultad de Ciencias, de lo que ocurría un poco contra los filósofos, ¿no? O la actitud filosófica y Aristóteles en concreto y tal, bueno, no es menos cierto, y por honor y por justicia a la verdad, no es menos cierto que también tendría que contar lo que me ocurre no hace 10 o 15 años cuando iba a la facultad, sino hoy en día, en que me junto ya no con los alumnos que iban a exámenes de termodinámica, sino con doctores del ámbito filosófico y tal. No es menos cierto que así como entonces los científicos hablaban o pensaban mal de la filosofía, hoy lo que me toca vivir es que los filósofos hablen mal y tengan en mala estima a la ciencia, ¿no? A la ciencia, ¿no? Naturalmente no diré nombres de ninguna clase, pero sí lo veo mucho, por ejemplo, en los ambientes fenomenológicos, por ejemplo, ¿no? Estos fenomenólogos que dicen siempre, no, eso son teorías científicas, lo que nosotros tenemos que hacer es describir la experiencia originaria, ¿no? También lo veo no solo con los fenomenólogos, sino con los noólogos, ¿no? Es decir, mucho del ambiente propiamente subiriano también, hay mucho de eso, no, el noólogo lo que tiene que hacer
hacer es esa filosofía primera, que es describir el acto intelectivo, todo lo demás que se crea que es realidad, no, eso ya son teoría, ¿no? O lo veo también en el mundo de la filosofía analítica, ¿no? Que lo mismo, también o se hace solo un análisis lingüístico, aunque sea de cosas científicas, sin nunca enterarse de lo que la propia ciencia que dicen, de la cual dicen estar filosofando, se vea claramente, ¿no? Se vea que haya una buena información científica. Demos nuevamente un par de ejemplos claros, ¿no? El primero de ellos, insisto, esto lo veo yo ahora, ya no lo veo hace 15 años, lo veo ahora yo en los pasillos de donde uno me muevo, lo que al final sigue siendo preocupante. Es decir, no solamente los científicos tienen una reticencia a la ciencia, sino que a la filosofía, sino que la filosofía también lo tiene respecto de la ciencia, ¿no? Heidegger, por ejemplo. Heidegger dijo abiertamente, ustedes lo conocen, la ciencia no piensa. Naturalmente, esto de la ciencia no piensa, bueno, todos los heideggerianos, que no son pocos, ¿no? Hay toda una legión de heideggerianos, pues ha tratado de justificarlo, y el propio Heidegger, si acaso, lo intentó justificar a su manera, diciendo que, bueno, que el pensar, por lo que se entiende pensar, pues pensar es el pensar filosófico, es un pensar filosófico que piensa el ser, no los entes, etc. Y que por eso, de alguna forma, la ciencia, por ejemplo, la física, no puede decirnos, desde sus métodos, lo que es la física. Por lo tanto, la física no piensa la física, ¿no? Porque sus métodos, que serían, no sé cuáles estaría pensando, imagino que el cálculo, la experimentación, qué sé yo, pues desde esos propios métodos no puede decirnos la física lo que es la física. La física no piensa la física. Es el pensar filosófico el que sí puede decirnos lo que es la física, ¿no? Pero, hombre, habría que decir también, bueno, pensar filosófico, si es el pensar filosófico el que puede decirnos lo que es la física, no es menos cierto que para poder decírnoslos tiene que estar bien informado de lo que sea la física, sino de dónde se va a sacar solo de la pura reflexión, del solo pensar, ¿no? Del pensamiento, como decía Heidegger. No está del todo claro, aunque por mucho que se quiera dispensar esta frase de la ciencia no piensa, no es menos cierto que lo dice tal cual y que se refiere a esto, que pensar es el pensar filosófico, ¿no? Siempre hay, sea como sea, siempre hay una escisión entre las ciencias y la filosofía, ¿no? Las ciencias, bueno, en este caso la física, ellas no piensan, lo que ellas hacen es cálculo, ¿no? Ellas calculan, pero no piensan, es la filosofía la que piensa, porque pensar, insisto, es pensar filosófico, es un pensar que se identifica con reflexionar, es un pensar que puede autorreferirse, ¿no? La filosofía se puede autorreferir, la física, como el Heidegger dice, no se puede autorreferir, porque cuando piensa sobre sí ya no piensa físicamente, ya lo hace filosóficamente, etc. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en su artículo sobre ciencia y meditación, ¿no? Claro, lo que le importa a estos filósofos es la meditación, ¿no? El meditar, no el conocer, que es diferente. Es, creo yo, más armchair philosophy, ¿no? Meditar, un poco como Descartes, con la bata de seda en la estufa y tal. Pero bueno, no es el único, ¿no? Husserl, por ejemplo, iba más o menos por la misma línea. No es normal que Heidegger pensara lo mismo, pues habiendo escuchado todo el tiempo a su maestro, ¿no? Husserl, que como ustedes saben es un matemático, pues por lo menos en este punto en concreto poco le quedó del ámbito científico, porque por todas partes de su obra, ¿no? Passing, como se dice en latín, por todas partes de su obra, siempre hay una escisión entre las ciencias y la filosofía. Para Husserl, la filosofía lo que tiene que hacer es fundamentar la ciencia. Es la única que puede ser ciencia estricta, ¿no? Ciencia rigurosa. Las ciencias, dice él, las ciencias son ciencias de hechos, ¿no? Es decir, de cosas contingentes, de hechos, ¿no? Siempre está en actitud natural, esa actitud natural, tanto como la del día a día, ¿eh? Como cuando yo cruzo la calle, estoy en la misma actitud que el físico que se pone a hacer cálculos y se pone a experimentar en el acelerador de hadrones. Es la misma actitud para Husserl, la misma actitud natural, ¿no? Mientras que la filosofía no es una ciencia de hechos, sino una ciencia de esencias, ¿no? Esta sí que sí va a las esencias, no es contingente, ¿no? La ciencia explica, no describe, explica, y como explica entonces es falible, porque tiene que recurrir a algo ajeno al fenómeno, al acto aprehensivo, ¿no? Al acto de conciencia, a la experiencia originaria, sale de la experiencia originaria, que yo me sigo preguntando qué es la experiencia originaria, pero sale de la experiencia originaria y por tanto es falible, mientras que el filósofo, que Husserl, pues eso, no tiene que recurrir a esas mediaciones, faliblemente esas mediaciones, se puede quedar en esa experiencia originaria, y porque lo que hace el filósofo es describir. Por tanto, en esa descripción encuentra un saber absoluto, ¿no? Völlig rein, ¿no? Absolutamente puro, dice él, völlig rein, absolutamente puro. Insisto, creo yo, es más armchair philosophy, más esta filosofía de sillón.
Es decir, esto es atroz, ¿no? Es atroz el que dentro de la propia filosofía pues se hagan estas distinciones tan, no solamente claras, que naturalmente filosofía y ciencia son cosas distintas, pero no pueden ser independientes, ¿no? Son autónomas si se quiere, pero no pueden ser independientes. Y parece que no solamente los científicos tienen esa idea de la filosofía, sino que la filosofía también los tiene respecto de la ciencia, ¿no? Esto que es atroz, sin embargo, o sea, es atroz el uso, la reticencia que se tiene de las ciencias, pero no es menos atroz, ojo, el uso a la ligera que la filosofía ha tenido muchas veces con la ciencia, ¿no? Es decir, aquí estamos primero viendo cómo las filosofías han negado la ciencia, pero eso que es atroz no es menos atroz que no negarla, sino utilizarla a la ligera. Eso también es muy atroz, ¿no? Utilizarla a la ligera. Es decir, hablábamos de que la filosofía tiene que estar científicamente bien informada, y aquí hay que hacer énfasis en el calificativo, bien informada. No basta con estar científicamente informado, hay que estar científicamente bien informado. Citaré un par de ejemplos también peligrosos en los que se han visto estas relaciones entre filosofía y ciencia. Digamos, ha habido relación entre filosofía y ciencia, pero no una relación científicamente bien informada, sino un uso o un abuso, como ahora vamos a ver, un abuso de la ciencia en la filosofía. El primer caso es un caso muy famoso que seguramente conocerán, perdonad, un caso muy famoso que se conoce como el caso Sokal o imposturas intelectuales, ¿no? Esto es famosísimo, las imposturas intelectuales. ¿En qué consistió las imposturas intelectuales, para recordároslo? Bueno, Imposturas intelectuales es un libro que ocurrió luego de que un físico, Alan Sokal, mandara a una revista de ciencias sociales un artículo inventadísimo, que hablaba mal de las ciencias físicas, que utilizaba las ciencias físicas a propósito mal y tal, justo para probar, una vez que lo publicaran, que esas revistas carecían del rigor necesario, que en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales se publicaban esta clase de cosas sin ningún rigor y tal. Es que la revista se llama Social Text, yo no sé si todavía existe, espero que no, se llama Social Text y se las digo pues para que tengan cuidado, ¿no? Bueno, el libro este que les digo de imposturas intelectuales se llama así, Imposturas intelectuales, sin sentidos de moda, ¿no? El abuso de la ciencia por parte de los intelectuales posmodernos. Y bueno, el artículo en concreto que mandaron a la Social Text se llama así, el artículo es La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. O sea, el nombre ya es un poco, pues sí, ridículo, pero es que hay muchas cosas que no se han escrito a propósito así, de guasa, y tienen estos nombres, ¿no? ¿De qué hablaba el artículo? Pues hablaba básicamente de gravedad cuántica, hablaba básicamente de que la gravedad es un constructo social y que hay gravedad porque creemos en ella, ¿no? Si no la creyésemos en ella, no habría gravedad. Obviamente, Sokal lo está haciendo en broma, o sea, en broma, lo está haciendo a propósito, aposta para burlarse, para mostrar que pues eso, que el mundo humanista es poco riguroso y tal, y utiliza ejemplos de ciencia o de mala ciencia y tal, y se lo publica, ¿no? En efecto, es muy famoso este caso, que después, precisamente, teniendo por raíz la publicación de este artículo en esa revista, se le une Jacques Bricmont, otro físico, un físico belga, y hacen juntos el libro Imposturas intelectuales, los sinsentidos de moda y tal. Y ahí se dedican a mostrar un montón de filósofos que ellos llaman posmodernos, y que de hecho lo son, o pensadores, más que filósofos, solo pensadores posmodernos, para que vean en los textos de estos otros pensadores cómo son ellos los que están haciendo lo mismo que Sokal había hecho a guisa de broma, ¿no? Que había hecho a propósito y tal. Bueno, estos de verdad han cogido, descontextualizado frases de la ciencia y las están poniendo simplemente para avalar un montón de teorías disparatadas. Les menciono un par de nombres que ponen en este libro, ¿no? Que se puede conseguir, yo creo que en internet, ¿no? De estos impostores intelectuales, a saber de Sokal y de Bricmont, ¿no? Lacan, Baudrillard, Deleuze, bueno, y etcétera, ¿no? Varios por ahí. En fin, no solamente, además, el segundo ejemplo que yo quiero dar, el primero es más o menos obvio y conocido, las imposturas intelectuales de los así llamados posmodernos. Es decir, como ejemplo de que no simplemente, no se trata de como no vamos a rechazar a las ciencias, bueno, utilicémosla, pero a la ligera. No, tampoco.
El segundo ejemplo que quiero dar también de una utilización a la ligera es, probablemente les parezca mucho más sorprendente que el típico de las imposturas intelectuales, y es el del naturalismo de las filosofías anglosajonas. Hoy en día los filósofos anglo en general, muchos de ellos están haciendo algo que se llama pues, el programa naturalista, ¿no? Un naturalismo, y sobre todo lo que quiere naturalizar, por ejemplo, la metafísica, ¿no? Hacer metafísica naturalista. Algunos de mis alumnos ya conocerán más o menos esto de qué va, ¿no? Pero bueno, en general es según ellos, utilizar a la ciencia contemporánea para poder hacer filosofía pues a la altura, digamos, ¿no? A la altura de los tiempos. De ahí lo de naturalismo, ser algo así como ser naturalistas, como los filósofos naturales de antes, ¿no? Que se llamaban naturalistas también. Es decir, no recurrir a explicaciones supernaturales o sobrenaturales, etcétera. Bueno, esto que está muy de moda en el mundo anglo y que además se cree tanto entre ellos como afuera de sus islas, ¿no? de Gran Bretaña o del propio Estados Unidos, se cree que, bueno, son sistemas, son filosofías, estas sí que son científicamente bien informadas, porque siempre están hablando pues, de mecánica cuántica o de relatividad o lo que sea y tal. Bueno, pues veremos que en estos naturalistas tampoco, a pesar de su fama, tampoco son científicamente bien informados. Al contrario, muchos de ellos suelen tener una imagen muy trivial, ingenua y hasta caricaturesca, es decir, tienen una imagen idealizada, es decir, no real de la ciencia como tal, Esto, como decía yo hace un momento, ¿no? Ladyman es uno de los filósofos anglos, yo les decía, profesor de la Universidad de Bristol, les está criticando sin recurrir a Heidegger o a la filosofía más continental, como se quiera, ¿no? Les está criticando a ellos mismos que, oiga, usted dice que es naturalista, que está científicamente bien informado, pero veo sus ejemplos y son de física clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le importa utilizar teorías científicas falsas, ¿por qué no utiliza la física de Aristóteles? Ah, porque entonces ahí sí que se revelaría usted como un impostor intelectual. ¿Ve? Entonces, a pesar de que dentro de los naturalismos se crea o se muestre hacia afuera que están científicamente bien informados, pues la verdad es que regularmente tienen una imagen trivial, ingenua e idealizada, no real, de las ciencias. Esto, insisto, no lo digo yo solamente, sino que lo dicen los propios filósofos anglonaturalistas, ¿no? Es decir, unos filósofos anglonaturalistas critican a otros naturalistas por no ser en sentido estricto naturalistas, por usar la ciencia a la ligera. Por ejemplo, el propio James Ladyman, al que yo ya citaba ahora, critica a Jae-Woong Kim, un filósofo famoso dentro de estas filosofías, que tiene un libro, un clásico, que se llama Mind and Philosophical World, ¿no? El mente y el mundo físico. Y le critica, pues que primero que eso del mundo físico tiene una idea muy trivial de lo que significa el mundo físico, por un lado. Y por otro, le critica que como un libro que se llama Mente y Mundo Físico no tiene en sus entradas bibliográficas ningún solo libro de física. Entonces, ¿de qué me está usted hablando? ¿No? Dice que usted es muy naturalista, muy científicamente bien informado, y en su libro que trata sobre el mundo físico no hace referencia a ningún libro de física, ¿no? Entonces ya desde ahí hay una crítica, insisto, desde el propio mundo anglo, desde el propio mundo anglo. Otra crítica que se hace, por ejemplo, el propio Ladyman también, a David Armstrong, quienes más o menos estén informados en esto, sabrán que es un clasicazo, Armstrong, que sale siempre en todas las charlas del mundo anglo. Tiene un libro que se llama What is a Law of Nature, ¿no? Que es una ley de la naturaleza. Y también le critica que tiene Ladyman le critica que tiene una idea del espacio y del tiempo muy trivial, muy ingenua, ¿no? muy de filosofía clásica, de física clásica, y que no está a la vanguardia en la ciencia contemporánea. Nuevamente es un uso ligero de las ciencias, ¿no? Esto, contrario pues a lo que se cree en el mundo de la filosofía analítica, o sobre el mundo de la filosofía analítica, lo cierto es que el naturalismo y ese mundo en general, también está muy poco científicamente bien informado, contrario a lo que se cree. Les voy a citar lo que el propio Ladyman dice, ¿no? Dice él: todos ellos, es decir, refiriéndose a David Armstrong, a Kim, Kim y tal, y otros, todos ellos, estos filósofos así llamados naturalistas, pero que no lo son, dice, están en lugares centrales de la literatura, naturalmente de su mundo, ¿no? Están en lugares centrales de la literatura. La corriente principal de la metafísica analítica, dice con todas sus letras Ladyman, de la metafísica analítica contemporánea, como la metafísica del siglo XIX contra la que Russell se rebeló, se ha convertido casi totalmente en metafísica a priori, lo
que estamos diciendo, ¿no? Armchair metaphysics, fantasy metaphysics. La metafísica informada por la física real es mucho menos común, ¿sí ven? Es decir, contrario a lo que suele creerse, el propio mundo anglo de la filosofía analítica en general y del naturalismo en concreto, está también, no está científicamente bien informado, ¿no? Si en el caso de las imposturas intelectuales de estos postmodernas de alguna forma es evidente, en este que no lo es tanto, bueno, pues ya vemos que sí, y además que dentro del propio mundo anglo hay quien se da cuenta y se lo señala, ¿no? Bueno, imposturas intelectuales las hay pues hasta en los lugares donde parece que no, ¿no? En los lugares más insospechados como los naturalismos anglosajones, ¿no? Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado. Porque esto que hemos narrado toda esta, ¿qué? Una hora, toda esta hora, todo esto que hemos narrado, este poco respeto que se tienen mutuamente la ciencia y la filosofía, o por lo menos, si bien no ellas como tales, sino los científicos y los filósofos, o sus representantes, sus avatares, el poco respeto que se tienen, sin embargo, es la actitud totalmente contraria a la actitud que han tenido los metafísicos en general. Los metafísicos, digamos, con mayúscula, ¿no? Ahora veremos esto de la mayúscula, ¿no? Es totalmente contrario a lo que han tenido los metafísicos, que todos podemos reconocer como grandes metafísicos, como grandes filósofos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles, como ustedes saben, sus libros dedicados a la biología y a la ciencia, bueno, a lo que diríamos ciencias físicas en general, ¿no? La física, tal, astronomía, pero bueno, los libros biológicos que se llaman, son bastante más extensos, son muchísimos más que los dedicados a la filosofía, y concretamente a la metafísica, ¿no? Que en realidad es un libro y que ni siquiera era un libro, etcétera, ¿no? Es decir, propio Aristóteles, los grandes metafísicos sí que estaban científicamente bien informados, ¿no? Otro que podemos dar ejemplo, podemos dar muchos, pero es que yo quiero que piensen en los metafísicos que de veras sabemos que son metafísicos, no estos que brotan hoy como champiñones por todas partes, no. Por ejemplo, otro, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se educó con Alberto Magno, ¿no? Alberto Magno, el patrono de los científicos, ¿no? Los científicos creyentes. Alberto Magno, el científico por antonomasia del siglo XIII, ¿no? Sí, 12, 13, se educó con él, ¿no? Y además es que el propio Tomás decía que no, que había que ser capaz de poder levantar toda la metafísica desde un guijarro, ¿no? Desde este guijarro hay que levantar. Decía, hay que partir siempre, con buena actitud aristotélica, hay que partir siempre de lo que nos es más común para llegar a lo que es menos común, ¿no? Es decir, partir siempre de las cosas mismas. Esta actitud de Tomás de Aquino, de estar, digamos, científicamente bien informado, toda proporción guardada, naturalmente, no había ciencia, ¿no? Se ve en muchos textos, entre ellos, por ejemplo, la Suma contra Gentiles en el libro 2, capítulo 73, ¿no? Ahí está claro, ¿no? Y otros, en la Suma Teológica, pues también por montones. Otro que me gusta siempre traer a colación, otro gran metafísico, que habla, que justamente es la actitud contraria a esta que hemos estado narrando, es la de Duns Scoto, ¿no? Duns Scoto. Para él, la metafísica no se conoce en sentido absoluto, no somos Dios, no somos a priori, no somos un espíritu a priori que conoce a priori, ¿no? La metafísica se conoce, dice él, desde los sentidos, no a priori, lo que entonces se decía propter quid, ¿no? El conocimiento metafísico no es propter quid, no es a priori, ¿no? Les quiero citar una parte de su prólogo al comentario de la metafísica de Aristóteles, donde lo dice explícitamente, ¿no? Aquí lo tengo en latín y lo he traducido. Aquí dice Scoto: sin embargo, nosotros no la conocemos así a la metafísica, ¿no? Es decir, no la conocemos así a priori, como se supone que se tendría que conocer, porque si son los principios más evidentes, ¿por qué no la conocemos evidentemente, ¿no? Entonces dice Scoto, no, si es que nosotros no la conocemos así, y lo que es más, ni siquiera ha sido así transmitida por el propio Aristóteles, ¿no? Y dice él, busca en todo el libro de Aristóteles, en la metafísica, a ver si encuentras una sola demostración propter quid, o sea, a priori, ¿no? Buscan todo el libro, claro, porque esto es interesante, siempre se le ha dicho, no, es que Aristóteles dice que nuestro conocimiento debe ser apodíctico, ¿no? Tiene que seguir la lógica apodíctica, es decir, demostrativa, ¿no? Porque así son los principios y tal, ¿vale? Pues entonces, muchos se fueron por esa finta, concretamente la Schulmetaphysik, ¿no? Creer que hay que hacer metafísica a priori, ¿no? A priori, hacer desde unos silogismos absolutamente verdaderos, ir deduciendo y hasta lógica apodíctica. Así se hace la metafísica. Y es que Scoto está diciendo, pero es que ni la podemos hacer así,
Y es que ni ha sido transmitida así por el propio Aristóteles, porque vea su libro a ver si encuentras una sola demostración así. Es más, ¿cómo empieza la metafísica? ¿Cómo empieza la metafísica? Empieza siendo dialéctica, y este dijo esto, y fulanito dijo tal, y menganito dijo tal, y Anaximandro dijo esto, pero porque lo corrigió a tales, pero después llegaron los atomistas, y es decir, no hay esa lógica que exige para ciertas ciencias, no es la que le exige a la metafísica. Y Scotto es consciente de esto y lo dice explícitamente. La metafísica pues no es esta idea a priori del solo reflexionar que veíamos en las otras actitudes. Y continúa Scotto. Dice, no vas a encontrar una sola demostración propter quid, ¿no? A priori. Dice, puesto que debido a la impotencia de nuestro intelecto, lo dice tal cual, dice, impotencia intellectus nostri, puesto debido a la impotencia de nuestro intelecto, es a partir de las cosas sensibles, exsensibilibus, y menos conocidas por sí, que alcanzamos el conocimiento de las realidades inmateriales. ¿Ven? Para estos filósofos, los metafísicos, no esta idea vulgar que se tiene tanto en las ciencias como en el mundo del gran público en general, ni en la filosofía misma o de cómo se enseña a veces a los chavales del bachillerato o de la propia carrera, ¿no? de la licenciatura, del grado. Los grandes metafísicos están conscientes de que la metafísica no se hace así y ni siquiera se nos ha enseñado así, ¿no? Estudiosos del propio Scotto lo dicen una y otra vez también, ¿no? Por ejemplo, Giorgio Pini dice, le cito esta frase de Giorgio Pini, dice, sobre la forma en que se practica actualmente la metafísica. Dice, si las cosas que la metafísica considera, o sea, de las que trata, se conocieran como son naturalmente adecuadas para ser conocidas, es decir, según sus esencias, si la metafísica se conociese según las propias esencias de las que debe tratar, la metafísica sería una ciencia propter quid, una ciencia a priori, ¿no? Como la lógica pura o la matemática pura, dice, cuyas demostraciones parten de una causa para deducir un efecto. Sin embargo, como la metafísica es conocida por nosotros, lo que dice Scotto, es inevitablemente una ciencia cuya, ¿no? En el mundo medieval lo propter quid era lo que después pasó a lo a priori y lo cuya era lo que después pasó a lo a posteriori, mutatis mutandi, ¿no? Es inevitable que la metafísica sea una ciencia cuya, dice él, una ciencia posteriori, cuyas demostraciones son inferencias de efectos a causas. Una actitud que hoy diríamos mucho más científica, son inferencias de efectos a causas, no de proposiciones ya absolutas y absolutamente verdaderas y hay que después simplemente aplicarlas, apodícticas, ¿no? Sino al revés, el propio Scotto lo sabe, vemos que un poco lo tiene Aristóteles, lo tiene Tomás, lo tiene Scotto, los grandes tienen esta actitud muy contraria a la que hemos estado ahora narrando en el Status Questionis de los últimos años, ¿no? Podrían decirme ustedes, hombre, pero ojo que por entonces no había ciencia, lo que se llama ciencia no había ciencia. No, a mí cítame ejemplos donde ya hubiera ciencia. Bueno, pues les voy a citar uno paradigmático, ¿no? Para que de una vez por todas caigamos en cuenta de que los metafísicos, con mayúsculas, por decirlo así si se quiere, no tienen esta actitud tan somera e irrespetuosa que se tiene una respecto de la otra. Y les quiero hablar de Hegel, ¿no? Hegel, ¿por qué? Porque se sospecha, ¿no? Que Hegel no conocía ciencia, por eso era un idealista y todo lo demás, ¿no? Bueno, Hegel basta con abrir este libro que hizo Ripalda de filosofía real para darse cuenta de lo que sabía Hegel de ciencia. Sabe mucho, muchísimo y muchísimo más, ¿no? Tiene hasta esquemas de esto y de aquello y dibuja plantas y todo eso. Está bien, científicamente bien informado. Además, naturalmente, su tesis de habilitación la hizo sobre lo que hoy se llama la ley de Titus Bode, que es una ley astronómica, es una relación de proporcionalidad de cómo con una proposición matemática, una ecuación, uno puede hallar en qué a qué longitud tendría que haber un planeta en el sistema solar, ¿no? Eso aplica hasta ciertos planetas, no todos, pero Hegel hace la tesis doctoral sobre eso, etcétera, ¿no? Eso se puede ver. Pero es que además uno puede decir, bueno, pero ese no es el Hegel metafísico y tal, a mí háblame bueno, toda su filosofía de la naturaleza, de Hegel, ¿no? Que está en la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, está llena de un conocimiento amplio sobre las ciencias. Y lo mismo la ciencia de la lógica, ¿no? Cuando está hablando del objeto, ¿no? de la lógica objetiva, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, de Hegel, el parágrafo 12 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde dice Hegel tal cual, las ciencias empíricas, lo cito literalmente, las ciencias empíricas, preparan el contenido de lo particular para que pueda ser reasumido por la filosofía, ¿no? Reasumido.
la Aufhebung esta de la Aufgenommen, dice Hegel, ¿no? Que puedan ser resumidos, superados por la filosofía, ¿no? Por otro lado, contienen las ciencias empíricas, contienen la exigencia de cara al pensamiento de que ésta alcance, o sea, de que la filosofía alcance determinaciones concretas, ¿no? Es decir, por un lado, lo que hacen las ciencias empíricas de cara a la filosofía es darle algo sobre lo cual poder filosofar. Se lo dan en un conocimiento empírico que después la filosofía va a poder elevar a su carácter de necesidad y lo que se quiera, pero necesita de eso, por un lado. Y por otro lado, lo que va a hacer la ciencia es retener a la propia filosofía a que tenga determinaciones concretas, a que no ande por ahí divagando en lo que se dice que dice Hegel, pero que no es cierto, ¿no? Que lo está diciendo el propio Hegel apenas empezar la ciencia la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Por eso es que, continúa Hegel, la filosofía debe su desarrollo a las ciencias empíricas. Quiero mostrar con todo esto que estas actitudes que nosotros veíamos irrespetuosas de los científicos a las filosofías y al revés, pues no acontece en los filósofos de tomo a lomo, ¿no? en los que evidentemente son filósofos, son metafísicos, ¿no? En fin, tenemos que tener pues cuidado, ¿no? Porque hay lugares en los que parece que hay una buena información científica, pero no es así. El caso del naturalismo anglo, ¿no? La filosofía anglo, donde se cuenta que están científicamente bien informados, pero no suele ser así, no es el común denominador. Y hay otros en los que hay una mala fama, ¿no? En la que se dice que no estaban nada científicamente informados, no solo bien, sino nada informados de la ciencia, ¿no? Como en el caso del idealismo de Hegel, ¿no? Hay que tener cuidado con estas caricaturizaciones que se nos dan por todas partes. Hay que ir a revisar a la cosa misma, al asunto mismo, ¿no? Es menester, pues, insisto, respetar a las ciencias desde la filosofía. Tenemos el ejemplo en los grandes filósofos. Es menester respetar a la filosofía, ¿no? Quiero concluir citando a dos filósofos españoles, por honor a la verdad y por honor a la geografía. Dos filósofos españoles respecto de las relaciones entre filosofía y ciencia, precisamente porque como filósofos, que esto es un seminario de filosofía, no de ciencia, tenemos que respetar, tenemos que tener ese principio metafísico de responsabilidad física, hay que ser físicamente responsables. Pedro Laín Entralgo decía lo siguiente: el saber científico es el punto de partida, como uno de los más valiosos puntos de partida para el conocimiento filosófico de la realidad, puesto que cada ciencia, a su particular modo, da razón de las notas talitativas de la realidad que estudia, la materia, el espacio, el tiempo en el caso de la física, la embriogénesis, la evolución biológica y las estructuras del cerebro en el caso de la biología, las palabras y el lenguaje en el caso de la lingüística. El filósofo debe tener muy en cuenta, en tanto que filósofo, la varia y subyugante lección que las distintas ciencias ofrecen. Para nosotros, filósofos que queremos ser físicamente responsables, la ciencia cumple un rol para nosotros, que es ser aleccionadora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la varia y subyugante lección que las ciencias ofrecen, ¿no? Las ciencias nos aleccionan. Y esta función aleccionadora, de alguna forma, y esta exigencia de ser respetuosos con la propia ciencia, y de evitar la ingenuidad, además de decir cosas aparentemente muy filosóficas, pero al final ingenuas y vacías de contenido, y a priori y armchair y fantásticas al final, te puede resumir en la siguiente frase de otro filósofo español, Antonio Ferraz. Antonio Ferraz ha dicho de una forma muy breve, y puede en eso condensar y resumir lo que hemos dicho: la filosofía no puede prescindir de los datos científicos pertinentes si quiere ser algo más que una mera manipulación subjetiva de conceptos. En efecto, si queremos en filosofía hacer algo más que mera manipulación subjetiva de conceptos, no podemos carecer de los datos científicos pertinentes. Tenemos que estar científicamente bien informados. Este es el principio metafísico de responsabilidad física, que lleva a una metafísica científicamente bien informada, que habría que decir, y aquí es donde vuelvo a esta idea de la metafísica con mayúscula, la metafísica científicamente bien informada no es otra cosa que metafísica, simpliciter, metafísica sin más. No hay más metafísica que metafísica científicamente bien informada, ¿no?
Ya lo hemos visto con con los metafísicos que lo son, y que no cabe duda de que lo son: Aristóteles, Tomás, Escoto, Hegel, etc. No hace falta, o decir, científicamente bien informado es una forma de duplicar y aclarar que es metafísica, que la metafísica es siempre así, es el principio, porque las metafísicas eso, respetan este principio metafísico de responsabilidad física, ¿no? Y ojo, que hay que aclarar aquí que en esta frase, ¿no?, principio metafísico, responsabilidad física, no quiero dar a entender que por físico entendamos lo que la física dice, ¿no?, o lo que las ciencias en general dicen, y nada más, ¿no? No se trata simplemente de un respeto a la física y no a la química y no a la biología, o no se trata tampoco de un respeto a las ciencias en general, pero no al arte y no a la política o a la sociología, no. Se trata por físico en este principio que estoy comentando con ustedes, tratando de erigir junto con ustedes. Por físico nos referimos a todo aquello respecto de lo que en metafísica vamos a hablar meta. Si hacemos metafísica, será meta respecto de algo que en este caso estamos llamando físico. Es decir, que para poder hacer metafísica tenemos que ser responsables respecto de aquello que vamos a filosofar. Si no, ¿sobre qué vamos a filosofar? Si vamos a hacer filosofía del arte, tengo que ser responsable y serio e interesante con el arte y con los artistas mismos. Y en ese sentido, mi metafísica, sería en este caso equivalente a la filosofía, es una metafísica, por físico ahí se entendería precisamente el arte, el estado de la cuestión del arte, lo que es el arte mismo, lo mismo la política, sino sobre qué vamos a filosofar. O sea, vamos a hacer una mera manipulación subjetiva de conceptos. Y, insisto, no hay que identificar en este principio lo físico con lo que dicen las ciencias físicas o con la ciencia en general, pero aunque no se identifiquen con lo físico, con lo científico en general, sí que es verdad que para hacer metafísica, científica, o sea, físicamente responsable, para hacerlo físicamente responsable, aun cuando físico no se identifique con científico, sí que es verdad que para hacerlo físicamente responsable hay que respetar y hablar seria e interesantemente, respetuosa y responsablemente de lo que las ciencias dicen, aunque no se identifiquen una cosa con la otra. Lo físico incluye lo que dicen las ciencias, ¿no?, lo que dicen las propias ciencias. No hay que saber muy bien la ciencia vigente si como metafísicos queremos decir algo que esté a la altura de los tiempos, ¿no? Pues eso, en ese sentido, si yo les acabo de decir que la metafísica como tal, metafísica simpliciter, siempre ha sido una metafísica científicamente bien informada, pues este principio metafísico de responsabilidad física, más que ser una especie de canon o de criterio, ¿no?, que los metafísicos tienen que seguir para poder hacer buena filosofía, buena metafísica, ¿no? A ver, yo como metafísico tengo que seguir el principio que dice el señor Carlos Sierra Lechuga para hacer buena, más que ser un canon que le sirva a los metafísicos para poder levantar buena metafísica, más bien es una especie de criterio para el lector, no para el que hace la metafísica, sino para el lector de metafísica, para saber si lo que está leyendo es metafísica, simpliciter, o una impostura intelectual. Es decir, ser físicamente responsables, puesto que ya va de suyo con el propio actuar metafísico de los metafísicos, de la metafísica simpliciter, pues no es algo que tengan que seguir, porque ya va de suyo hacerlo así. Pero sí nos sirve a nosotros como lectores, como una especie de criterio para decir, me da que no se está tomando las cosas en serio. Y bueno, saber si están haciendo con eso metafísica o no. En fin, pues yo soy Carlos Sierra Lechuga, soy doctor en filosofía, metafísico también. Quiero daros la bienvenida a este seminario, La revancha de Aristóteles sobre los fundamentos metafísicos de las ciencias físicas, y concretamente el caso de la materia, ¿no? El caso de la materia, donde todo esto que acabo de decir para justificar por qué tiene que haber un seminario como este y por qué tenemos que ser físicamente responsables, pues se justifica precisamente, o da cuenta precisamente, se nota que teníamos que partir de esto para poder hablar, para poder concederle a Aristóteles una revancha, una oportunidad, y para poder hablar seriamente de lo que sea la materia. Decía sobre la materia, Pedro Laín dice lo siguiente: para un físico o un químico de la última década del siglo XIX, la realidad del cosmos se hallaba integrada por dos componentes básicos e irreductibles entre sí,
la materia y la energía, hoy sabemos que no son irreductibles entre sí, ¿no? Aquella constituida por átomos indivisibles y por la combinación de los átomos en moléculas, esta concebida como una causa y efecto de la interacción mecánica, gravitatoria y electromagnética de los átomos y las moléculas según campos de fuerza, y susceptible de reducción a leyes, causales deterministas o estadísticas. Aunque la física y la química clásicas presentaran problemas difícilmente resolubles mediante sus propios principios teóricos, la explicación de la valencia química, diferencia entre los elementos llamados isótopos por ocupar un mismo lugar en la tabla de Mendeleev, disociación electrolítica, así veían la realidad del cosmos físicos como Boltzmann y químicos como von Baeyer, tan representativos ambos de la ciencia de su época, ¿vale? Esta idea de distinguir materia de energía y que la materia está hecha de particulitas y la energía más bien de fuerzas de tal, esa tan típica del siglo XIX es como lo veía Boltzmann, por ejemplo. Pero súbitamente, continúa, cambiaron las cosas con los experimentos de Hittorf y Crookes, el descubrimiento de la radiactividad y los bombardeos de Rutherford. El ulterior desarrollo de la física del átomo y de las partículas subatómicas ha abolido tajantemente esa visión de la realidad cósmica y con ella la concepción de la materia implícita en el materialismo de los siglos XVIII y XIX e incluso en buena parte del nuestro, o sea, del suyo, del XX, ¿no? Con cuantos matices se quiera, a esa idea de la realidad cósmica, la realidad cósmica antigua, ¿no?, se han atenido filósofos como Lamettrie y Goldbach, Vogt, Molestoff y Büchner, Haeckel, Feuerbach, o sea, Haeckel, no Hegel, Haeckel, Feuerbach, Marx, Engels, Freud y Sartre, y tantos más. Idea de este materialismo, de este materialismo pronto y anticuado del siglo XIX, idea de la cual hay que salir con presteza si uno quiere tener en cuenta lo que sobre la materia dicen hoy la física de las partículas elementales y la astrofísica. La pregunta es, en este seminario donde daremos una oportunidad a Aristóteles, ¿Aristóteles pasaría esta prueba? ¿No? Pasaría esta prueba de, podríamos pensar con él un materialismo, o por lo menos la materia, respecto de lo que hoy sabemos, no respecto de lo que se pensaba en el siglo XIX o en el siglo de Aristóteles, en el siglo VI, V antes de Cristo, ¿no? Y quiero, por último, decir precisamente esto que decía también Heisenberg, ¿no? Había afirmado Heisenberg, que no necesita presentación, que cuando en el curso histórico de la ciencia adviene una innovación verdaderamente fundamental, no solo se incrementa nuestro saber, ¿no? Es decir, cuando de verdad en la ciencia hay una innovación, ¿no? No solamente hay más saber, ¿no?, sino que además debe variar a la vez la estructura de nuestro pensamiento. No solamente sabemos más, sino que ahora sabemos de diferente forma, cuando hay un verdadero cambio científico. Tarea nada fácil y no poco penosa, bueno, se le atribuye a Heisenberg aquí, ¿no? Respecto de la cosmología de Aristóteles, a ello obligó la cosmología de Newton. Con Newton no es que sepamos más que con Aristóteles, en la física, naturalmente. Además de que sabemos más, sabíamos de otro modo, reconfiguró nuestra estructura mental, nuestra metafísica. Respecto de la mecánica newtoniana, en ese exigente trance pusieron a la razón científica y filosófica sucesivamente la idea de campo de fuerza de Faraday y Maxwell, ¿no? Claro, el electromagnetismo vino también a dar al traste con el mecanicismo newtoniano, y la teoría de la relatividad de Einstein después. ¿No es más suave, acaso sea más arduo, el reto que la física cuántica ha lanzado a la inteligencia, si esta aspira a entender, a dar razón y no solo a constatar? Claro, si lo que de verdad queremos es dar razón y no solo constatar, ¿no?, si queremos explicar y no solo describir, o como diría yo, si queremos hacer reología y no solo noología, tenemos que atender muy bien a lo que dicen las ciencias, en concreto en este caso, en nuestro seminario, lo que dicen respecto de la materia, y entonces sí, darle una oportunidad a lo que dice Aristóteles, ¿no? A ver si pasa la prueba de alguna forma, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, insisto, yo soy Carlos Sierra, Chuga, metafísico, doctor en filosofía, y quisiera que nos presentáramos un poco en lo que queda de tiempo. Antes de eso, me gustaría explicaros un poco el funcionamiento del seminario.